Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Yo me hubiera podido quedar cantando esa canción, pero no creo que a ustedes les hubiera gustado mucho escucharme en el micrófono. Y vamos a continuar con nuestra serie de Explore, y el mensaje de hoy se llama Verdadero Poder. Le pido que abra su Biblia en Juan capítulo 14, principalmente que tenga su libro para hacer anotaciones. Vamos a ver bastantes pasajes y me gustaría que usted los pueda anotar y estudiarlos después en su casa. Y ahora que estamos en esta serie de Explore, quisiéramos recordarles también que nosotros la sesión que vemos el domingo la estamos estudiando a mayor profundidad en los Semillas en Casa durante la semana. Si usted no está en un Semilla en Casa, puede conversar con Universidad Semilla, con Iván, con Vero, conmigo. Nosotros le podemos ayudar. Y también recordar que hay algunos Semillas en Casa que hemos abierto particularmente para Explore aquí en la iglesia los jueves también, y puede llegar aún sin previo aviso. Siempre estamos recordando eso en el teléfono, así que nos gustaría que todos formen parte y que nos capacitemos juntos. Y si estamos en Juan capítulo 14, quisiera leer algunos pasajes, no solo ese, este es el primero, y le pido que lea conmigo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Pasamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. El tema de hoy se relaciona con la oración y por eso se llama verdadero poder, porque el que ora tiene una relación con Dios. Yo quisiera que hoy nosotros dejemos esta idea tradicional que orar es el momento en el que yo digo, ok, voy a orar, ¿verdad? Y me voy a dedicar, que es dificilísimo concentrarse entre tantas cosas que tenemos en la cabeza y ni siquiera podemos sacar 10 minutos para hacerlo durante el día. Esa es una de las tantas definiciones que hay acerca de orar, que es concentrarse en un momento para hablar con Dios. Pero yo quisiera que hoy extendamos este concepto a lo que significa orar, que es relacionarnos con Dios. El que ora tiene una relación con Dios. Eso significa conocer a Dios, tener profundidad de conocimiento de Dios, de cuál es su voluntad, de cómo es Él, qué piensa Él, qué quiere Dios de mí. Eso es lo que la gente aprende cuando ora, porque se presenta en humildad delante de Dios para conocerlo. Entonces yo creo que muchos de nosotros creemos que oramos, pero la pregunta es: si usted no conoce al Espíritu Santo, usted no ora. A pesar de que usted saque 2 minutos antes de acostarse para decirle gracias al Señor, porque eso no significa orar. Orar significa tener una relación con Dios. Estaba hablando con unos amigos esta semana y resulta que es graciosa la diferencia entre los hombres y las mujeres. Yo les he contado que cuando yo le cuento algo a Amy, que estoy hablando con algún amigo mío, Amy me empieza, ok, me dice, desde el principio ya empezamos mal, porque ella me dice, quiero todos los detalles. Y el problema es que no hay detalles. Cuando los hombres hablan, casi nunca hay detalles, ¿verdad? O sea, yo le hago una pregunta, él me responde, y ya todo bien, ya nos entendimos. Y entonces Amy llega y me dice, ¿pero qué más le dijo? Y yo, no, es que hasta ahí quedó. Y Amy le da un colerón, ¿verdad? Porque ella siente que uno no profundiza. Y estaba hablando con unos amigos y resulta que a él le gusta andar en bicicleta, y andaba en un ride de 8 horas en bicicleta con unas personas que no conocía. Anduvo 8 horas andando en bicicleta y hablando todo el tiempo, ¿verdad? Porque ese no para hablar y hablar. Y resulta que cuando llegó a la casa no sabía cómo se llamaba la gente con la que había salido, después de 8 horas de andar en bicicleta. Eso es porque no le interesaba profundizar. Yo creo que hay muchos cristianos que venimos a la iglesia y cantamos y creemos que oramos, pero no nos importa profundizar con Dios. Entonces no oramos. ¿Entiende la diferencia del concepto? Que siempre hemos querido que cerrar los ojos y decir, ¿verdad?, algunas que otras palabras, pero no se trata de eso. Se trata de cuánto conoce usted a Dios, cuánto conoce usted al Espíritu Santo, cuánto esto que nosotros decimos, yo soy cristiano, entonces cuánto conoce usted al Cristo que usted sigue. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana, porque si nosotros podemos profundizar en la relación con Dios, vamos a entender que esto significa tener verdadero poder. No verdadero poder para hacer lo que yo quiera, verdadero poder para
unirme en misión con Dios, que es lo que hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando estas semanas. Así que le pido que ore conmigo un momento, que hable con su Dios, decirle: Señor, tú eres lo mejor que tenemos. Señor, yo te amo, tú eres mi Padre, tú me has adoptado, yo soy tu hijo, Señor, y esta mañana que estamos aquí para celebrarte, queremos que tu palabra nos hable, que nos cambie, que transforme nuestros corazones y que nosotros tengamos la valentía que viene de tu Espíritu para poner en práctica lo que aprendamos y así ser transformados para parecernos más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ver algunos puntos que quisiera ver acerca del verdadero poder que significa relacionarnos con Dios, y particularmente hoy a través de la oración y en el contexto de unirnos en misión con Dios, es hablar de que la oración es un deleite y un privilegio. Y muy rápido quiero pasar por esto porque nosotros los cristianos, es normal, es una característica inherente del cristiano orar, pero el problema es que nosotros casi siempre lo vemos como un deber y no como un gusto. ¿Okay? Alguien dice: tengo que orar, ¿verdad? Porque si no oro, soy cristiano. Entonces tiene que. Y siente esa responsabilidad, y yo no lo juzgo, todos nos sentimos de esa forma. Uno a veces no le dice: tengo que orar, ¿verdad? Porque si no oro. Pero queremos transformar ese pensamiento a que no sea un deber, sea un gusto. Yo no estoy pensando: tengo que hablar con Amy, ¿verdad? Qué pereza, porque si no hablo con ella no estoy casado con ella. A mí me sale natural, porque yo quiero profundizar en mi relación con ella porque la amo. Entonces tiene que haber un deseo natural en el cristiano de orar, no por un deber. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a la reunión de oración? Porque es un deber para ellos. Es un deber. Y no quiere venir aquí. Y porque le da miedo. Porque le da miedo no saber orar bien. Como si eso existiera. Le da miedo no saberse suficiente Biblia para repetirla durante la oración para que digan: esa persona sí tiene buena memoria. Entonces les da miedo. Pero ¿a quién le puede dar miedo relacionarse con alguien que ama? El que ora, el que quiere orar, no ve esto como un deber, lo ve como un gusto. Yo quiero hablar con Dios porque lo amo, porque cuando estoy con Él me siento bien, porque soy consolado, porque su Espíritu está cerca mío. Y cambiamos la mente. Cuando nosotros leemos las relaciones de las personas que describe la Biblia con Dios, podemos extraer algunas cosas, que es con lo que quiero simplemente marcar el terreno. Lo primero es que no parece que la oración sea el resultado de una obligación, sino, como estamos hablando, es el resultado de un deseo. Es el resultado de un deseo. Lo segundo es que no es posible tener una relación verdadera con Jesús si no somos quien realmente somos cuando estamos con Él. Muchos de nosotros queremos aparentar ser otra persona y, como les digo, querer decir palabras que normalmente no diríamos cuando estamos en una situación y las queremos decir delante de Dios. Y Dios no necesita que nos pongamos ninguna careta. Él quiere que seamos tal cual somos. Es la única forma de tener una relación verdadera con Dios. Y yo sé que ustedes se saben que en Hebreos capítulo 4, versículo 16, quizás lo recitaríamos, lo que nos pide el escritor de Hebreos es que entendamos que podemos acercarnos delante de Dios, y utiliza una palabra: confiadamente, para hablar con Dios con total transparencia. Y la religiosidad ha hecho que nosotros tengamos ciertas estructuras para orar, pero en la relación casi nunca hay estructuras. Si usted piensa en las relaciones que usted tiene con las personas que ama, normalmente no hay estructuras. Usted es tal cual usted es. Y delante de Dios nos ponemos caretas como si Dios de algún modo no conociera lo que sentimos, lo que pensamos, como si a Dios le dieran miedo nuestros temores y nuestras dudas. Y un ejemplo de una persona que habla tal cual es y tal cual siente delante del Dios, porque sabe el Dios que tiene, es Job. Y usted puede leer el libro de Job si nunca lo ha leído, pero yo nada más le voy a escribir un pasaje que está en Job capítulo 3, versículo 1. El contexto de esto es simplemente que Job perdió todo. Perdió a su familia, perdió sus posesiones y está en la ruina. Y entonces dice antes de este versículo que Job estuvo en silencio durante 7 días. Él no habló y ayunó, no comió nada. Se puso ceniza sobre su cabeza 7 días. Y lo primero que dice es lo que está aquí en capítulo 3, versículo 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Eso fue lo primero que le salió a Job cuando quiso hablar.
Pero él estaba en el contexto de su confianza en Dios, de decirle lo que yo siento tal cual lo siento, sin poner ninguna careta. Porque las oraciones no requieren formato. La oración lo que necesita es un corazón abierto. Y si ustedes recuerdan y lo pueden buscar, Lucas capítulo 18, la oración del fariseo y del publicano. El publicano no tiene una forma de hablar, lo único que está diciendo es lo que él siente. Soy un pecador, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que nada más repite eso y repite eso. Y el fariseo tenía palabras muy elaboradas para presentarse delante de Dios, pero eso no era lo que Dios andaba buscando. Lo que Dios andaba buscando era alguien que quisiera encontrarlo. Y a veces los cristianos buscamos a Dios casi como si no quisiéramos encontrarnos con Él. Cuando ustedes terminan de leer Job desde el capítulo 38 al 42, que es cuando Dios se revela a Job y a sus amigos, dice la Biblia que Dios estaba enojado con los amigos de Job. Y eso es muy extraño porque la teología de los amigos de Job era muy buena. Si ustedes ven todo lo que los amigos de Job dicen, o sea, usted lee las respuestas y dicen, hey, es que tienen razón. La premisa de ellos es: Dios es justo. Y entonces Dios no le va a hacer nada malo a alguien que no haya hecho nada malo. Y entonces, si a usted le está yendo mal, es porque usted hizo algo malo, lo tiene escondido, y porque Dios no es injusto. Esa es la premisa de ellos y está bien. Pero el problema de ellos era el contexto. Ellos hablaban de Dios como si Dios no estuviera ahí, mientras que Job hablaba con Dios. Esa es la diferencia. El contexto de la relación. No se trata de decir que yo conozco a Dios, se trata de conocerlo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros nos transformamos para dejar de ser cristianos de domingo, porque yo conozco a Dios y Dios me dice qué hacer durante la semana. Yo no necesito, entiéndame, vengan al culto, ¿verdad? Pero yo no necesito venir al culto para ser cristiano. Yo soy cristiano porque tengo una relación con Cristo. Y el Espíritu Santo está conmigo y está en mí y sobre mí. Y el Espíritu Santo me guía y me dice la verdad y me muestra a Jesús y me recuerda las palabras que Él me dijo para que yo me transforme y me parezca más a Él. Yo no necesito nada para tener una relación con Jesús, solo tener el deseo verdadero de querer tenerla. Y es en ese contexto donde hay verdadero poder. Quisiera hablar de 3 cosas que hay poder en la relación, en la oración. Y el primero es el poder para ser transformados y de esa forma ser parte en la misión con Dios. Y en esto quiero que me presten atención, porque nosotros estamos hablando, Explore, acerca de las misiones. Y yo sé que, y lo hemos estado estudiando en los Semillas en Casa, por eso es que es importante. La misión, lo primero que a uno se le ocurre es subirse en un avión, ¿verdad? Irse a África. Eso es lo que a uno se le ocurre. Y entonces, cuando uno piensa en la misión, uno dice, eso no me toca a mí, ¿verdad? ¿Quién va a querer dejar todo para irse donde no hay nada? Entonces nosotros nos presentamos delante de Dios a la defensiva. Pero la esencia de la oración es transformar su corazón para que no importa lo que usted piense, lo importante es lo que Dios quiere de mí. Él quiere transformarme para que yo conozca la voluntad específica de Él para mí y yo la haga. Porque Él me va a equipar para eso, me va a transformar para que yo sea capaz de hacer lo que Él me pide que yo haga. En el deporte es normal que hayan, ¿cómo se dice? Scouting, gente que busca, ¿verdad? Gemas, gente que busca, gente que es buena y que tiene que desarrollarse, pero que tiene ciertas características que le puede hacer muy bueno para un deporte. Y eso es particular porque una vez que encuentran a estas personas, normalmente son bien jóvenes. Hay una parte muy particular, que es que estos entrenadores distinguen a partir de las características de la persona en qué se desempeñaría mejor. Entonces ustedes habrán escuchado historias de deportistas, y en particular el fútbol, que es lo más fácil, porque quizás es normal en Costa Rica. Alguien que quería ser delantero, ¿verdad? Que quería meter goles, pero se dio cuenta que era bien malo. Y los entrenadores le dijeron, con sus características, quizás usted es su mejor defensa. Porque nosotros a veces no vemos en qué seríamos mejor o en qué nos tenemos que desarrollar, pero alguien que está viéndonos desde afuera tiene la capacidad de decir, esto es lo que usted es mejor haciendo. Y hago este ejemplo porque en el cristianismo quien sabe mejor lo que usted puede hacer es Dios. Entonces nosotros nos presentamos delante de Dios y
tenemos que presentarnos abiertamente para que el Señor nos diga qué quiere que hagamos. Porque nosotros nos presentamos delante de Dios en el contexto de las misiones para decir: yo conozco uno bien extrovertido, ese sería genial en África. ¿Y si Dios lo quiere mandar a usted? Y nosotros pensamos, de nuevo, que tenemos que tomar un avión, pero decimos: no, pero es que a mí me cuesta mucho hablar a la gente, yo no puedo ir a predicarle a mi vecino. Porque nos basamos en lo que pensamos de nosotros mismos y no en el que nos reclutó y nos está capacitando. Ese es el que realmente determina sus capacidades y el trabajo que Él espera que usted haga. Nosotros los cristianos, yo no sé cómo tenemos la altanería de presentarnos delante de Dios para decirle: yo quiero hacer esto. Lo que importa es lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Qué es lo que quiere de usted? Sin importar lo que le esté diciendo a otras personas. Jeremías capítulo 18, si lo puede buscar, apuntar para leerlo en su casa después, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Capítulo 18 del versículo 2 al 6. Dice: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba tomando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Algunas ideas. El alfarero trabaja continuamente en su obra. El quebrantamiento es necesario para tomar la forma correcta. Y ese quebrantamiento, no me malentienda, eso no significa pasarla mal. El quebrantamiento es dejar de pensar como usted piensa. Dejar de darle prioridad a lo que usted actualmente le da prioridad por encima de Dios. Ser quebrantado es que yo abdique del trono de mi corazón para que el que dirija sea Dios. El barro está en manos del alfarero y nuestra parte en la misión de Dios debe ser moldeada y definida por el Señor. Quizás sea usted al que el Señor está llamando y no a su amigo extrovertido, a su amiga extrovertida que usted cree. Quizás, escuche esto, quizás no sea a su esposa quien está llamando, es a usted que Dios le está diciendo: háblele a su vecino. Usted está esperando que lo haga alguien más. Es Dios quien moldea lo que debes hacer. El problema nuevamente es que como no tenemos relación con Dios, no sabemos qué hacer. Si nosotros vivimos así, mejor apaguemos esto y nos vamos. Si no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo, mejor nos vamos, porque ¿qué sentido tiene el cristianismo si no estamos siendo dirigidos por quien es nuestro Dios? ¿Qué sentido tiene hacer lo que a usted bien le parezca, lo que a mí me parezca? Nos equivocamos mucho porque conocemos poco la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere transformarnos y enseñarnos qué es lo que Él quiere hacer. Lucas capítulo 10 versículo 2. Léalo en su casa, yo le voy a leer, aquí vamos a proyectar el 2, yo le voy a leer del 1 al 4, pero puede leer también y lo apunte Juan capítulo 4 versículo 35 en su casa. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Existe una disparidad entre la necesidad y los ayudantes. ¿Okay? Eso lo hemos estudiado con claridad durante estas semanas. Existe una disparidad. Hay más gente que necesita que la gente que tiene el valor para hacerle caso a Dios. El que define a dónde debemos ir es Jesús. Jesús no les dice: bueno, vayan ahí donde ustedes quieran, que les vaya bien. No les dice: a las ciudades a las que yo les mande a ustedes que vayan, ahí es donde ustedes van a ir. Nosotros perdemos de vista los detalles importantes de los pasajes que estamos leyendo. En este pasaje la voluntad que reina es la de Cristo, no la de los discípulos. Y lo estudiamos esta semana de la palabra griega, donde Jesús les dice a ellos que serán enviados, que oren para que el Señor envíe. Tiene una connotación de
rudeza. Es la misma palabra que se usa donde Jesús vuelca las mesas de los cambistas. Tiene esta intención de ser expulsado. Lo que quiere decir es que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, hay un verdadero poder para que el que sienta el llamado de Dios no se pueda quedar tranquilo. Tenga que moverse, tenga que ir a donde Dios lo quiere enviar, la quiere enviar. A donde Dios lo quiere poner a hacer lo que Él quiere ponerla a hacer. Nosotros oramos, nos relacionamos con Dios para entender cómo quiere Dios que seamos parte de su misión. Hace años cuando yo jugaba fútbol, todavía soy buenísimo, ¿verdad? Eso no se preocupen, pero cuando jugaba, digo yo, carajillo en equipos, ¿verdad? Resulta que un día yo era muy pequeño, así muy pequeño y flaquito y todo, y yo era delantero, entonces nunca me ponían. Y entonces resulta que yo estaba en la banca y de ahí estamos jugando una mejenga ahí, todos los de la banca, ¿verdad? Pateando botellillas ahí, todos tristes, y en eso se vuelve el entrenador, todavía recuerdo el nombre, nunca se me va a olvidar, Wallace. Y entonces se vuelve Wallace, seguro nos vio así todos tristes, y nos dijo, vengan acá todos. Y nosotros nos reunimos y nos dice, las personas más importantes de este equipo son ustedes. ¿En serio? O sea, ustedes son los más importantes de este equipo. Porque yo sé que todo fue falso, ¿verdad? Y ahora que soy grande, pero en ese momento yo dije, soy el más importante, ¿verdad? Porque Él dijo, son los más importantes, porque cuando yo necesite que algo cambie allá adentro, los voy a meter a ustedes. Vea, yo dije, soy la banca, ¿verdad? O sea, yo soy la banca, yo soy el que puede producir un cambio. Ese fue el mensaje más motivacional que yo he recibido. Y aunque era falso, lo que era cierto era que yo tenía un papel en el equipo. Entiéndame esto, aunque no era el que yo quisiera. Porque en el cristianismo no importa. Entiéndame esto, yo sé que Dios pone deseos y anhelos en nuestro corazón y eso está bien, pero más que eso está la voluntad de Dios sobre mi vida. Y a veces yo tengo que agarrar mi deseo y confrontarlo con la voluntad de Dios, y quizás la voluntad de Dios va para el lado contrario a lo que yo deseo, y está bien porque Él es el que lidera, Él es el capitán, Él es el que manda, y yo voy donde Él me dirija porque Él es mi Dios. Y el que se relaciona y ora con Dios va a tener la capacidad de más fácilmente seguir la voz de Dios. No es un tema solo de escuchar la voz de Dios, es el tema de tener la valentía para seguir. Que solo haya alguien que reine en su vida. Permítame nada más contarles esto muy rápido. Hace muchos años, cuando yo recién me había hecho cristiano, recuerdo que tuve un sueño que después yo entendí que era el Señor. Me recuerda como cuando Jacob tiene un sueño donde él ve una escalera, ¿verdad? Que hay ángeles que suben y bajan, él está soñando, y cuando él se levanta él dice, aquí está Dios. Yo recuerdo que yo estaba soñando y lastimosamente no puedo describirles bien lo que está en mi mente, pero imagínense un risco donde hay un carril de tren, una línea de tren, y hay como dos túneles de lado a lado, como en las películas, ¿verdad? Donde van pasando de lado a lado en un risco donde no hay nada a los lados. Y yo recuerdo que yo iba en un tren y yo iba manejando el tren. Y en eso, cuando yo iba como por la mitad del camino, del túnel de enfrente salió otro tren. Y el que venía manejando era Jesús. Y entonces yo recuerdo que yo me asusté porque yo dije, cuando choquemos alguno de los dos o los dos nos vamos a descarrilar. Y entonces yo estaba asustado, y yo recuerdo que cuando en el sueño nosotros chocamos, mi tren se descarriló y el Señor me dijo, tienes que tomar una decisión si quieres que yo sea quien dirija tu vida. Porque en este carril no pueden haber dos trenes y solo puede haber un capitán. Y yo me levanté, yo recuerdo eso, y es difícil porque a veces pongo prioridades por encima de Dios, a veces pongo decisiones mías por encima de la voluntad de Dios, pero tenemos que saber que el que se relaciona con Cristo va a ser transformado para querer hacerle caso, para querer que solo haya uno que dirija. Lo segundo que sucede en la relación con Dios a través de la oración es que tenemos poder para ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros oramos, menguamos. Y si menguamos, el Espíritu de Dios toma un lugar en nuestro corazón que le pertenece, que es todo. El corazón nuestro no puede tener dos tronos y no puede estar lleno de dos cosas. Tiene que estar lleno de Dios. Que Él sea el que Él dirija, que Él sea el que manda. Y aunque nosotros a veces nos da miedo hablar del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, esa la hemos recibido todos los que creemos, que hemos sido llenos del Espíritu Santo.
Ahora, lo que más importa es que esa llenura sea absoluta. Si es que se puede describir de esa forma, que Dios controle sus emociones, su mente, sus decisiones. Y eso suele dar miedo, porque no tener el control da susto. Una amiga mía no sabía manejar muy bien, aprendió, pero ella es muy asustadiza. Yo les conté esa historia, ella le da mucho miedo ciertas cosas y particularmente manejar le daba miedo. Y resulta que nosotros en el trabajo tenemos un carro que está modificado, ¿verdad? Está hecho porque tiene unas toneladas encima de unas antenas y unos equipos con los que nosotros vamos a medir. Entonces, ¿verdad? Usted lo ve, es todo imponente así, ¿verdad? Un carrote. Resulta que yo andaba de gira con ella me dijo, Kevin, yo quiero manejar. Ella es toda dulce, ¿verdad? Y entonces yo dije, ay Señor Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué momento me la traje? Y si está viendo el video, la amo, ¿verdad? Y entonces resulta que ella es amiga mía de toda la vida, es cristiana, creció con nosotros en la iglesia y resulta que trabajamos juntos. Y yo, ay Señor, ¿verdad? Y andábamos allá por el Irazú, larguísimo, en un pueblito donde las calles son así. Y entonces yo le dije, vea, se lo doy ahora después de comer, ¿verdad? Para salir de ahí, porque yo dije, no, aquí yo me imaginaba llevándonos a todos los carros, ¿verdad? Así, porque tenemos un mataburros así gigante y todo. Resulta que vamos a comer, ya nos toca salir, y entonces la salida del restaurante era en sentido contrario, es decir, aquí venían carros, yo tenía que pasar primero este carril para ya montarme hacia donde yo iba. Bueno, ella, porque resulta que ya tenía el carro, ¿verdad? Desde que nos montamos empezamos mal porque me dijo, ¿en qué es que lo tengo que poner? No había manejado automático nunca en su vida. Que ella aprendió manual. Entonces ya yo iba asustado, ¿verdad? Porque yo tenía la mano en el freno de mano, ¿verdad? Así como disimulado, yo iba asustado. Y resulta que vamos saliendo, alguien nos da campo, entonces nos metemos. Los otros que vienen de aquí nos dan campo, entonces, y yo, dele. Y dice, no, Kev, el carro no avanza. Y yo, ¿cómo el carro no avanza? No avanza. Y yo, Moni, dele, no se empieza. Uy, ya dije el nombre, bueno, no importa. Entonces, empiezan a pitar, ¿verdad? Empiezan a pitar de todo lado, pip, pip, no sé qué. Verán como 30 segundos, yo sentía que llevamos como 10 minutos. Yo, dele, Moni, por favor, dele, ¿verdad? Y decía, no avanza. Y el carro hacía, ¿verdad? Y yo, pero ¿por qué el carro hacía así? Es automático, nada más, con solo que suelte los pies, el carro se mueve solo, ¿verdad? Yo, ¿qué es esto? Yo me fijo en el dash y había un coso que se encendía y se apagaba y yo decía, ¿qué será? Pero yo no veía bien porque es un carro muy grande, entonces no alcanzaba para ver. Moni, dele por amor a Jesús, ¿verdad? Resulta que logramos medio darle en esta cosa, ¿sí, verdad? Un puro traqueteo y entonces digo yo, oríllese. Se medio orilló porque era salir, usted tenía que abrir la puerta y salir así porque ni se orilló bien. Y resulta que nos bajamos, digo yo, vea, para ver qué es, me monto yo, ¿verdad? No sé qué, suelto yo, el carro avanza yo. Y entonces yo veo que ella me está viendo y dice, algo le hizo clic y yo decía, qué raro, ¿verdad? Ya. De resulta que ella iba estripando el freno y el acelerador al mismo tiempo. Porque ya, entonces el carro le encendía una luz que le decía como, o avanzo o freno, pero no puedo hacer las dos al mismo tiempo. Porque ella tenía las dos piernas metidas así clavadas, porque ella no sabía, nunca había manejado automático y seguro creyó que el izquierdo se usaba como se usa el clutch y entonces estaba metiendo los dos. Pero usted no sabe, ese no fue el problema fue que yo tuve el valor de darle el carro nuevamente para venirnos desde Cartago hasta Escazú. Y yo venía asustado, así, wow. Yo venía asustado porque no tener el control da miedo. Pero en el cristianismo, si usted tiene el control, debería tener miedo. Porque la virtud del cristiano es no tener el control, sino que lo tenga el Espíritu Santo en usted. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si usted lo tiene, se va a jalar tortas y va a estar más propenso al peligro. Pero si el Espíritu Santo tiene el control, nada le va a pasar y va a llegar al lugar correcto que tiene que llegar. Da más miedo ser un cristiano sin el poder del Espíritu Santo que no tener el control de nuestra vida. Debería darnos más miedo. Debería darnos más miedo decir que somos cristianos y no conocer al Espíritu Santo. Eso es lo que debería dar pavor, porque en ese caso estamos chingos. No somos guiados, no somos recordados, no sabemos cuál es la verdad. En Hechos capítulo 1 versículo 8, creo que no lo vamos a proyectar, no recuerdo, pero usted lo puede apuntar y de por sí lo hemos estudiado durante todas estas semanas. La forma en la que nosotros somos testigos eficaces del Evangelio, ¿cuál es?
hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, porque eso es cuando somos llenos de poder. Es decir, que si usted no es guiado por el Espíritu Santo, adivine qué no tiene usted: poder. Es un cristiano que no tiene poder. Y no me malentiendas, eso no es un poder con una varita mágica para hacerle ra, ¿verdad? No es eso. Es poder para ser guiado por Dios. Es poder para identificarlo y hacer caso. Es poder para estar atento a lo que Dios quiere hacer y permitirle hacerlo. 1 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5 dice, ese es el apóstol Pablo hablando: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Depender del Espíritu Santo es una aventura y da susto. Vea lo que dice el apóstol Pablo: cuando yo dejé de depender de mí, ¿qué fue lo que le dio a él? Miedo. Miedo, no tener el control da miedo. Pero es en el fruto que produce el Espíritu Santo que las personas pueden permanecer en Dios. Que eso es un fruto que no deja de ser, es un fruto que persiste. Usted puede tener muy buenos argumentos teológicos y creer que se las sabe todas, pero si la fe de alguien se basa en su capacidad de enseñar o de decir algo bueno, en cualquier momento se acaba, porque van a salir argumentos mejores que los suyos. Pero cuando es el Espíritu Santo el que dirige lo que usted hace, entonces el fruto es verdadero y duradero. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Y lo último que quiero hablar esta mañana es el poder para interceder que se produce en nuestra relación con Dios. Ese es quizás de todos el que nosotros entendemos de forma más directa cuando hablamos de la oración y de las misiones. Y de nuevo, porque yo lo que he pensado durante estas semanas de estudiar esto, algunas personas de la iglesia estudiamos esto con anticipación ahora que lo estamos dando en los semillas. Y yo recuerdo que lo que yo he pensado durante todas estas semanas es que nosotros debemos interceder, ¿sí? Esa es una de las formas en las que nos unimos a la misión de Dios. Pero entiéndame esto, la intercesión, la oración, la relación va a producir cosas en usted que quizás usted no sabía. Y hay que presentarnos abiertos delante de Dios, porque quizás Dios quiere que usted haga algo que usted no sabe. Y a veces cuando nosotros intercedemos muy directamente para que Dios bendiga a los que van. Pero quizás Dios quiere que uno vaya. ¿Ven la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros vemos el pasaje que leíamos ahora acerca de Jesús con los discípulos, Él dice, oren por la mies. Inmediatamente en el versículo que sigue dice, vayan. La oración genera acción. La oración no nos permite estar estáticos, porque la oración nos transforma y nos da la guía de qué quiere Dios que hagamos. Y la intercesión es, a mi parecer, el poder más infravalorado del cristianismo. Nosotros creemos que la oración, oramos como si no pasara nada, oramos como si no leyéramos los pasajes que leímos al principio, que quien ora conforme a la voluntad de Dios recibe. Oramos sin recordar que Jesús dijo que cuando oramos tenemos que creer que ya lo recibimos y punto. Cuando Spurgeon, que era un predicador famoso, hablaba acerca de la oración, él decía: la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder del universo entero, que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad, que la atracción, que la gravedad o que cualquier otra de estas fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero como cualquiera de las leyes de la materia. Y yo quisiera que si algo salta en su corazón esta mañana es, primeramente, tener el deseo, no el deber de querer relacionarse con Dios. Y en segundo lugar, identificar que en la oración, en la relación con Dios, hay algo que se mueve en usted que es poderoso.
No por usted, es por Dios. Y es para el propósito de Dios, pero se mueve en usted porque usted es cristiano. Algunos pasajes que quisiera leerles antes de terminar, y si alguien me puede apoyar acá con la música, no sé si todo el grupo se va a subir o si me ayudan con algún instrumento, y es Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente forma: oren, vea lo que dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Cuando la Biblia nos habla en este pasaje, hay algunas cosas que podemos resaltar. La primera es que la oración es en el Espíritu. Es tonto pensar de nuestra parte que la oración es algo natural, porque aunque tiene implicaciones naturales, es principalmente espiritual. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo y usted hace la misión que Dios le envió a hacer, no siempre ve los resultados físicos, pero de por sí nos vemos en lo físico. Lo que dice la Biblia es que el campo de nuestra batalla, el campo en el que se mueve el cristiano, es espiritual. Y si no se había dado cuenta, esa es la verdad. Si usted creía que ser cristiano es un juego, ¿verdad? Y que uno viene aquí el domingo y canta y todo bien. No, los resultados son espirituales. El ambiente en el que nos movemos es espiritual. Y la guerra que se libra por su alma y las demás personas es espiritual. Y nosotros somos ilusos al creer que todo lo que sucede y lo que perciben nuestros sentidos, eso es. Y no, hay más. Por eso cuando el apóstol se refiere a orar, dice: oren en el Espíritu. Es algo más que lo que usted ve, es algo más. Por eso tienes que tener el poder del Espíritu para ser un cristiano. Si no, vas a vivir en lo natural, en lo normal, en lo que tú crees que está sucediendo, y quizás hay algo más que eso. Y digo quizás para no sonar, pero en realidad hay más que eso. Hay más que eso. Orar en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, mantenerse alertas y ser persistentes por todos los creyentes en todas partes. Génesis capítulo 20 cuenta una historia que no vamos a leer acá, acerca de cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y esa historia es impresionante, pero lo primero que hay que entender de esa historia es que es imposible interceder delante de Dios sin tener relación con Dios. Abraham se puede presentar delante del juez justo porque él lo conoce. A tal punto lo conoce que puede tener el atrevimiento de decirle: si pasa esto, y si pasa lo otro, y si hay alguien. Él puede negociar con Dios porque conoce a Dios. Él puede hablar con Dios e interceder por las personas porque conoce al que tiene el poder para resolver su intercesión. Y nosotros a veces oramos y no conocemos al que puede resolver las palabras de nuestra boca o el deseo de nuestro corazón. Ve qué ilusos que somos, que creemos que son palabras nada más que se dicen. Pero tienes que conocer al que tiene el poder para hacer que las cosas sucedan, que es Dios. Y el Señor accedió a la intercesión de Abraham porque lo conocía. Segunda de Tesalonicenses y Filipenses, para terminar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 dice: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Y Filipenses capítulo 1: seguiré gozándome, versículos 18 y 19, seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Dios quiere hablar contigo, guiarte y transformarte por medio del Espíritu Santo para que encuentres tu lugar en la misión de Cristo, para que te unas a Él, para que Él tenga el control, para que tengas la valentía de hacer caso cuando escuches su dulce voz que te habla. Hay una frase muy vieja que dice que el cristiano que no ora, usted se la sabe, el diablo se lo devora. ¿No se la sabían?
Y un cristiano sin relación, esa me la inventé yo, si está mala la escogí de otro lado. Un cristiano sin relación es solo un cascarón. Eso es. Si no conoces al Dios que venimos a adorar, entonces ¿qué? Todos podríamos ver apariencia de piedad en vos y está bien, y podrías hacer buenas acciones y estás bien, pero si no conoces al Dios, entonces el título de cristiano nos queda grande. Es tiempo de descubrir el verdadero poder de relacionarnos con el Señor y ser parte de su misión. Te pido que se ponga en pie y preséntese delante del Señor y dígale: Señor, como el alfarero así, dale sentido a mi vida, dale dirección a mi vida para conocer tu voluntad. Y yo soy el barro, Señor, yo voy a recibir de ti.